Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta aula de nuestro curso, taller, seminario online ¿Quién es el anticristo de Nietzsche? Esta aula número 4 se titula La voluntad de poder fuerte y débil. Yo soy Gerardo Alberto, licenciado y magíster en filosofía de la Universidad de Chile, y estamos en nuestra cuarta aula, donde ya hemos avanzado en ciertos conceptos claves de Nietzsche. Vimos que Nietzsche de joven conoce la cultura griega y queda seducido por estas fuerzas dionisíacas, por esta valoración dionisíaca de la vida que tienen los griegos. Entonces ya vimos los conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco en la primera aula, y donde Nietzsche contrasta esta valoración de la vida, que dice sí a la vida, que es afirmativa, con lo bueno y lo malo que tiene la vida, la contrasta con la valoración moderna del hombre moderno, que es este último hombre, que es la valoración cristiana. En esta valoración cristiana es decadente, está en conflicto con los instintos. Entonces eso es lo que vamos a seguir profundizando hoy. Vimos que la muerte de Dios y el eterno retorno son ejercicios psicológicos que nos plantea Nietzsche para poder explicar esta nueva valoración de la vida que él quiere proponer, este nuevo ideal de hombre. Entonces ya en esta aula vamos a ir avanzando en estos conceptos que se van intercalando y van siendo cada vez más seguidos, más frecuentes, y están cada vez más entrelazados unos con otros. La muerte de Dios, Dios ha muerto, la voluntad de poder, el eterno retorno y el advenimiento del superhombre. Esos son los conceptos básicos que hemos analizado. Entonces, en esta aula vamos a continuar con las citas de Nietzsche que hemos venido analizando de manera cronológica desde sus primeros libros, avanzando. Ya vamos en el año 1883, en el libro Así habló Zaratustra, su libro poético y espiritual. Y vamos a avanzar en esta aula en citas del libro La genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal, y vamos a ver estos conceptos de la voluntad de poder fuerte y la voluntad de poder débil. Nuestra herramienta es el lenguaje, simplemente. Ustedes pueden seguir la lectura o pueden estar atentos a lo que voy leyendo, y así vamos a ir analizando las citas de Nietzsche. Partamos con Así habló Zaratustra y avancemos en este camino de descubrir quién es el anticristo de Nietzsche. En otro tiempo decíase Dios cuando se miraba a mares lejanos, pero ahora yo os he enseñado a decir superhombre. Dios es una suposición, pero yo quiero que vuestro suponer no vaya más lejos que vuestra voluntad creadora. Dios ha muerto quiere decir que ya no tenemos que contar con Dios para que nos guíe, para que nos castigue, o para que nos diga cómo es la vida, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora estamos solos en el universo, tenemos que hacernos cargo de nuestro destino. Sigo con las citas. Muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el superhombre, que ésta sea alguna vez el gran mediodía, nuestra última voluntad. Que el último hombre, que somos todos nosotros los hombres modernos, tengamos esta última meta, esta última voluntad de ser un puente hacia el superhombre. En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder, e incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser Señor. Aquí entonces hay un concepto clave. La voluntad de poder está en todos los seres vivos. Podríamos decir que la voluntad de poder es como ese instinto de vivir. Todos los seres vivos tienen ese instinto de seguir vivos y de vivir. Esa es la voluntad de poder. Pero vamos a ver que Nietzsche distingue entre dos valoraciones: una voluntad de poder fuerte, que es la de los señores, y una voluntad de poder débil, que es la de los esclavos. Hay algunas citas un poco extensas, pero las vamos a leer lentamente para prestar atención y analizarlas detenidamente. Muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña esta doctrina: muere a tiempo.
Morir a tiempo, eso es lo que Zaratustra enseña. En verdad, quien no vive nunca a tiempo, ¿cómo va a morir a tiempo? Ojalá no hubiera nacido jamás. Esto es lo que aconsejo a los superfluos. Pero también los superfluos se dan importancia con su muerte, y también la nuez más vacía de todas quiere ser cascada. Todos dan importancia al morir, pero la muerte no es todavía una fiesta. Los hombres no han aprendido aún cómo se celebran las fiestas más bellas, aquel que se realiza de manera completa. Muere su muerte victoriosamente, rodeado de personas que esperan y prometen. Así se debería aprender a morir, y no debería haber fiesta alguna en que uno de esos moribundos no santificase los juramentos de los vivos. Es importante esta cita porque Nietzsche nos está hablando de la muerte. La muerte para la civilización occidental, para nosotros o los occidentales, la muerte es el mayor mal. Es algo que hay que evitar, algo que hay que ignorar. En cambio, la muerte para la concepción trágica era parte de la vida, incluso más cerca de lo que pensamos. Acá en las culturas mesoamericanas previas a la conquista europea, también tenían esta visión cíclica de la vida y la muerte como algo natural. Entonces la muerte era asumida como algo positivo, no como algo negativo. Esa es la diferencia. Avancemos al año 1886, más allá del bien y del mal, más allá del bien y del mal cristiano. Ese es el fondo del asunto. Y por otro lado, aquello de que murió la tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico. ¿Cómo? ¿No podría ser justo ese socratismo un signo de declive, de fatiga, de enfermedad, de unos instintos que se disuelven de modo anárquico? Y la jovialidad griega del helenismo tardío, tan solo un arrebol de crepúsculo, y la voluntad epicúrea contra el pesimismo, tan solo una precaución del hombre que sufre. Y la ciencia misma, nuestra ciencia, sí. ¿Qué significa en general vista como síntoma de vida toda ciencia? ¿Para qué? Peor aún, ¿de dónde toda ciencia? ¿Cómo? ¿Acaso es el cientificismo nada más que un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él? ¿Una defensa sutil obligada contra la verdad? Y hablando en términos morales, algo así como cobardía y falsedad. Hablando en términos no morales, ¿una astucia? Oh Sócrates, Sócrates, ¿fue ese acaso tu secreto? Oh ironista misterioso, ¿fue esa acaso tu ironía? La ciencia en contraste con el arte, la ciencia como cómplice de esta valoración negativa de la vida, la ciencia como escapatoria, como querer prolongar la vida lo más que se pueda. ¿Pero por qué? Por rechazo a la muerte, sin un sentido vital, sino al contrario, un sentido de querer rechazar la vida. Por eso Sócrates representa esta decadencia, este hombre de ciencia, esta razón. En verdad, no existe antítesis más grande que la interpretación y justificación puramente estéticas del mundo, tal como en este libro se las enseña, que la doctrina cristiana, la cual es y quiere ser solo moral, y con sus normas absolutas, ya con su veracidad de Dios, por ejemplo, relega el arte, todo arte, al reino de la mentira. Es decir, lo niega, lo reprueba, lo condena. Detrás de semejante modo de pensar y valorar, el cual, mientras sea de alguna manera auténtico, tiene que ser hostil al arte. Percibía yo también desde siempre lo hostil a la vida, la rencorosa, vengativa aversión contra la vida misma, pues toda vida se basa en la apariencia, en el arte, en el engaño, en la óptica, en la necesidad de lo perspectivístico y del error. El cristianismo fue desde el comienzo, de manera esencial y básica,
náusea y fastidio contra la vida, sentidos por la vida, náusea y fastidio que no hacían más que disfrazarse, ocultarse, ataviarse con la creencia en otra vida distinta o mejor. Ahí está la dualidad que inauguró Platón: mente y cuerpo, alma y cuerpo, mundo suprasensible y mundo sensible. Con esa dualidad, con esa escisión, quedó dividido el hombre. Con esa escisión, el mundo del cuerpo, el mundo terrenal, quedó condenado como falso, como culpable, como pecaminoso. Y este mundo inventado más allá, después de la muerte, como el reino de los cielos, quedó como el mundo verdadero. Eso quiere decir que los valores son antivitales, porque valoran una vida después de la muerte y rechazan esta vida, el cuerpo, los instintos. El odio al mundo, la maldición de los afectos, el miedo a la belleza y a la sensualidad, un más allá inventado para calumniar mejor el más acá. En el fondo, un anhelo de hundirse en la nada, en el final, en el reposo, hasta llegar al sábado de los sábados. Todo esto, así como la incondicional voluntad del cristianismo de admitir valores solo morales, me pareció siempre la forma más peligrosa y siniestra de todas las formas posibles de una voluntad de ocaso. Al menos un signo de enfermedad, fatiga, desaliento, agotamiento, empobrecimiento hondísimos de la vida, pues ante la moral, especialmente ante la moral cristiana, es decir, incondicional, la vida tiene que carecer de razón de manera constante e inevitable, ya que la vida es algo esencialmente amoral. La vida, finalmente, oprimida bajo el peso del desprecio y del eterno no, tiene que ser sentida como indigna de ser apetecida, como lo no válido en sí. La moral misma, ¿cómo? ¿Acaso sería la moral una voluntad de negación de la vida? ¿Un instinto secreto de aniquilación? ¿Un principio de ruina, de empequeñecimiento, de calumnia? ¿Un comienzo del final? Y en consecuencia, el peligro de los peligros. Contra la moral, pues, se levantó entonces, con este libro problemático, mi instinto, como un instinto defensor de la vida. Y se inventó una doctrina y una valoración radicalmente opuestas de la vida, una doctrina y una valoración puramente artísticas, anticristianas. ¿Cómo denominarlas? En cuanto filólogo y hombre de palabras, las bauticé no sin cierta libertad, pues ¿quién conocería el verdadero nombre del anticristo? Con el nombre de un dios griego. Las llamé dionisiacas. Entonces aquí ya Nietzsche empieza a distinguir estas dos valoraciones. La valoración decadente contra la vida es esta valoración cristiana, esta valoración que pone los valores en un más allá. Vamos a contrastarla con la valoración noble que dijimos al comienzo. Hay una valoración noble y una valoración esclava. Comillas, un hombre que dice: esto me agrada, esto yo me lo apropio y quiero protegerlo y defenderlo contra todos. Un hombre que puede sostener una causa, cumplir una decisión, guardar fidelidad a un pensamiento, retener a una mujer, castigar y abatir a un temerario. Un hombre que tiene su cólera y su espada, y al cual los débiles, los que sufren, los oprimidos, también los animales, se allegan con gusto y le pertenecen por naturaleza. En suma, un hombre que por naturaleza es señor. Cuando un hombre así tiene compasión, bien, esa compasión tiene valor. ¿Qué importa en cambio la compasión de los que sufren o de los que incluso predican compasión? El hombre que tiene la valoración fuerte, la valoración afirmativa de la vida, es un noble, es este señor que ejerce su fuerza, su violencia, su ira sin culpabilidad,
sin verlo como algo malo. La valoración que hizo el esclavo fue invertir estos valores y transformar lo bueno en malvado y lo malo en bueno. Vamos a ir avanzando hacia ese punto. Pero la lucha contra Platón, o para decirlo de una manera más inteligible para el pueblo, la lucha contra la opresión cristiano-eclesiástica durante siglos, pues el cristianismo es platonismo para el pueblo, ha creado en Europa una magnífica tensión del espíritu, cual no la había habido antes en la tierra. Con un arco tan tenso nosotros podemos tomar ahora como blanco las metas más lejanas. Aquí está esa famosa frase de Nietzsche: el cristianismo es platonismo para el pueblo. Todas estas ideas de este mundo de las ideas verdaderas, eternas de Platón, se traspasa al judaísmo y al monoteísmo judaico. O sea, los judíos toman todos estos atributos del ser y lo transfieren a este Dios único, a este monoteísmo, a diferencia del politeísmo griego, que eran los distintos dioses del Olimpo, ¿cierto? Ahora sale solo este Dios castigador, que es único, y es el monoteísmo, la inauguración del monoteísmo. Entonces Nietzsche ve este cristianismo, esta moral cristiana, como una opresión, como falta de libertad. Ya, vamos a avanzar a la última parte. 1887 es el año, el libro La genealogía de la moral. Eso quiere decir el origen de la moral. Aquí Nietzsche nos va a explicar cómo la valoración esclava, producto del resentimiento y de la venganza, hace esta revolución en moral e invierte lo que antes era bueno, que significaba ser noble, ser fuerte, ser sano, ser aristócrata, ser conquistador, se transforma en malvado. Y lo que antes era malo, que significa ser débil, fuerte, enfermo, esclavo, pasa a ser lo bueno, pasan a ser los bienaventurados. Entonces Nietzsche aquí nos va a decir que hace falta una crítica de esos valores morales cristianos que nadie cuestiona, que se toman por verdaderos en sí mismos, sin analizar su origen. Una moral tiene como objetivo engrandecer a la humanidad, hacerla mejor. El cristianismo tiene por objetivo lo contrario: engañar a la humanidad y hacerla decadente, peor. Enunciémosla. Necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores, y para esto se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron. La moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como enfermedad, como malentendido, pero también la moral como causa, como medicina, como estímulo, como freno, como veneno. Un conocimiento que hasta ahora ni ha existido, ni tampoco se lo ha siquiera deseado. Se tomaba el valor de esos valores como algo dado, real y efectivo, situado más allá de toda duda. Hasta ahora no se ha dudado ni vacilado lo más mínimo en considerar que el bueno es superior en valor a el malvado, superior en valor a el sentido de ser favorable, útil, provechoso para el hombre, como tal, incluido el futuro del hombre. ¿Qué ocurriría si la verdad fuera lo contrario? ¿Qué ocurriría si en el bueno hubiese también un síntoma de retroceso y asimismo un peligro, una seducción, un veneno, un narcótico, y que por causa de esto el presente viviese tal vez a costa del futuro? Viviese quizás de manera más cómoda, menos peligrosa, pero también con un estilo inferior, de modo más bajo, de tal manera que justamente la moral fuese culpable de que jamás se alcanzasen una potencialidad y una magnificencia sumas en sí posibles del tipo hombre, de tal manera que justamente la moral fuese el peligro de los peligros. Lo que decíamos, lo que busca la moral es engrandecer al hombre, pero la moral cristiana ha hecho lo contrario, ha querido domesticar al hombre,
ha querido extirparle sus instintos, arrancarle sus instintos y dejarlo como un ser domesticado, envuelto, encerrado en estas prisiones de la culpabilidad, del pecado. Comillas, la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. El resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí, dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, aún fuera, aún otro, aún no yo. Y eso no es lo que constituye su acción creadora. Lo contrario ocurre en la manera noble de valorar. Esta actúa y brota espontáneamente. Busca su opuesto tan solo para decirse sí a sí misma, con mayor agradecimiento, con mayor júbilo. Su concepto negativo, lo bajo, vulgar, malo, es tan solo un pálido contraste, nacido más tarde, de su concepto básico, positivo, totalmente impregnado de vida y de pasión. El concepto, nosotros los nobles, nosotros los buenos, nosotros los bellos, nosotros los felices. Esa es la valoración noble, aristócrata, que se reafirma a sí mismo, sin culpabilidad. La valoración esclava nace del resentimiento, de la venganza contra estos señores nobles. Nadie desconoce que la lógica del rebaño opera en la sociedad de masas, en el consumo estandarizado, en la política y en el trabajo fabril. Pero la crítica genealógica pone el acento en la contradicción básica que reconoce en la cultura moderna, la incongruencia entre el discurso de la individualidad y el hecho de que el sujeto de ese mismo discurso acaba racionalizando y maximizando el poderío de la voluntad de rebaño. Entonces el rebaño es esta valoración esclava. El rebaño son las ovejas que necesitan de un pastor, que necesitan de alguien que les diga qué decir y por dónde ir, ¿cierto? Últimas citas ya, para que vamos terminando esta cuarta aula. Ese hombre del futuro que nos liberará del ideal existente hasta ahora y asimismo de lo que tuvo que nacer de él, de la gran náusea, de la voluntad de nada, del nihilismo, ese toque de campana del mediodía y de la gran decisión que de nuevo libera la voluntad, que devuelve a la tierra su meta y al hombre su esperanza, ese anticristo y antinihilista, ese vencedor de Dios y de la nada, alguna vez tiene que llegar. Anticristo quiere decir, hacer anticristo quiere decir ser antinihilista, quiere decir estar en contra de estos valores decadentes, estos valores cristianos que niegan la vida. Ese Jesús de Nazaret, evangelio viviente del amor, ese Redentor que trae la bienaventuranza y la victoria a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, ¿no era él precisamente la seducción en su forma más inquietante e irresistible? La seducción y el desvío precisamente hacia aquellos valores judíos y hacia aquellas innovaciones judías del ideal. ¿No ha alcanzado Israel justamente por el rodeo de ese Redentor, de ese aparente antagonista y liquidador de Israel, la última meta de su sublime ansia de venganza? Nietzsche no ataca la figura de Jesús como alguien negativo. Lo que ataca es la instrumentalización que se hace de la figura de este Jesús de Nazaret crucificado. Es la crueldad máxima llevada al extremo de convertirlo en divino. Un Dios crucificado, ¿cierto? Es el símbolo máximo de la compasión, y de allí saca fuerzas esta voluntad de poder débil para seducir y engañar al hombre y volverlo débil. Es una venganza esta valoración de los esclavos.
y la cruz es solo instrumento de esta venganza. ¿No formas parte de la oculta magia negra de una política verdaderamente grande de la venganza? De una venganza de amplias miras, subterránea, de avance lento, precalculador. El hecho de que Israel mismo tuviese que negar y clavar en la cruz ante el mundo entero, como si se tratase de su enemigo mortal, al auténtico instrumento de su venganza, a fin de que el mundo entero, es decir, todos los adversarios de Israel, pudieran morder sin recelos precisamente de ese cebo. El judío religioso es quien crea esta religión monoteísta y la hace universal. Última cita. Y por otro lado, ¿se podría en absoluto, con todo el refinamiento del espíritu, un cebo más peligroso? Algo que iguale en fuerza atractiva, embriagadora, aturdidora, corruptora a aquel símbolo de la Santa Cruz, a aquella horrorosa paradoja de un Dios en la cruz, a aquel misterio de una inimaginable, última, extrema crueldad y autocrucifixión de Dios para salvación del hombre? Cuando menos es cierto que sub hoc signo, bajo este signo, Israel ha venido triunfando una y otra vez, con su venganza y su transvaloración de todos los valores, sobre todos los demás ideales, sobre todos los ideales más nobles. Esa es la lucha que ve Nietzsche entre la valoración griega trágica, dionisiaca, que acepta lo bueno y lo malo, que dice sí a la vida, que se afirma a sí misma, y esta valoración decadente cristiana que dice no a la vida, no al cuerpo, no a los instintos, y proyecta un ideal después de la muerte, ubicado en un reino de los cielos. Ese es el tema religioso en Nietzsche, y moral, que tiene un contraste moral, un trasfondo moral. En la próxima aula, que será la última, la número 5, vamos a profundizar sobre estos últimos conceptos que hemos tratado, la transmutación de los valores y el hombre superior. Y vamos a ver cómo lo dionisiaco está presente también acá en América, pero en la América precolombina, en la América previa a la conquista europea. Bien, así es que vamos a quedar por acá. Déjame tus comentarios, déjame apreciaciones, opiniones. Puedes ingresar a la página web www.liceodemetafísica.com o a la página de Facebook también para ir viendo estos videos, si es que no has visto los anteriores, y puedas ir entendiendo esta concepción anticristiana de Nietzsche que hemos estado tratando de aclarar y hemos visto que tiene una argumentación clara Nietzsche. Entonces vamos a quedar acá por ahora. Les agradezco la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo americano para todos y nos vemos en la próxima. Adiós.